Don Alberto Sladoña, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti, Jesús. Otro saludo para tu invitado, Francisco Sánchez Conde. Están también por ahí Faustino y a Edmundo. Hoy me interesa retomar algo que concierne específicamente a México y que es el tema de la religión. Voy a tener una pequeña punto de vista distinto al de Jesús respecto del tema del Estado Mayor Presidencial y AMLO. Para poder entrar en ese tema quiero recordarles que en el restaurante La Bombilla, que quedaba en la delegación Álvaro Obregón, un día José de Manuel Toral, en realidad al principio solamente se conocía su nombre, José, y solamente después de lo que él hizo se conoció su apellido Toral, que en México es su apellido y al mismo tiempo es una decisión absoluta. Se puede decir que él realizó un pasaje al acto que consistió en que si no recibía ninguna señal al entrar al restaurante La Bombilla, donde estaban festejando al presidente reelecto, pero que todavía no había asumido funciones, recuerden esto, al general Álvaro Obregón, que había sido reelecto, que violó el pacto de caudillos al presentarse nuevamente a elecciones. Es muy interesante lo que acaba de ocurrir en Chiapas con ese extraño personaje de la política del gobernador senador, porque el argumento que tienen para reformar la constitución de Chiapas y permitirle que él vaya al Senado, asuma y después regrese como gobernador interino de sí mismo, es un argumento semejante al que utilizó Álvaro Obregón para indicar que el que se presentaba nuevamente a elecciones no era el presidente Álvaro Obregón, sino era el ciudadano Álvaro Obregón. Y con esa figura que tomó, si no me equivoco, de la jurisprudencia del Renacimiento, se volvió a presentar a elecciones y en ese momento José de León Toral decide ejecutarlo en La Bombilla, a condición, escucha bien Jesús lo que voy a decir, a condición de que en el transcurso de su acto no reciba ninguna señal de parte de Dios que le indicara que lo tenía que interrumpir. Cuando él entra al restaurante La Bombilla, estaban alrededor de 25 o 30 personas rodeando a el general Álvaro Obregón. Obviamente cada uno de los que estaban ahí tenían sus debidas pistolas escuadras en el cinto, estaban todos armados, era una costumbre, digamos, cultural de la época. Y el secretario de Álvaro Obregón lo ve entrar, se pregunta reiteradamente quién invitó a este dibujante, porque José de León Toral entró como alguien que hacía dibujos, caricaturas si ustedes quieren, cómics, de cada uno de los que estaban allí. Así fue como llegó muy cerca del general Álvaro Obregón y nuevamente en sus memorias el secretario personal de Álvaro Obregón se preguntaba, ¿quién es este personaje? Él tenía la autoridad como para preguntarle, ¿y a usted quién lo invitó? Que era la señal que para José de León Toral hubiera impedido que él, segundos después, haciéndole una caricatura a Obregón, le descargara 5 balazos y entonces se iniciara el proceso de construcción del Partido Revolucionario Institucional, que casualmente terminó de una manera semejante con el asesinato o la ejecución de Colosio. O sea, con esto quiero indicar que, como ha ocurrido en diversas partes del mundo, no son los estados mayores, Obregón estaba rodeado de 30 de sus más allegados, todos armados, no fueron suficientes para protegerlo de un atentado. Eso lo sabe muy bien, lo sabía muy bien el fallecido Fidel Castro, que sufrió 67, si no me equivoco, ustedes pueden entrar a los archivos de la CIA porque ya están desclasificados, 67 intentos de matarlo por parte de la CIA y todos fallaron. O sea,
Cuando alguien, como es en el caso de Andrés Manuel López Obrador, al margen de que estemos de acuerdo o no con sus políticas, de que estemos de acuerdo o no con su enorme cantidad de consultas, va a consultar si a la maestra la vamos a colocar en una prisión especial o en una prisión solitaria, va a ser una consulta. Pero dejemos de lado eso. Él está protegido por el cariño, el amor de la gente. Suele ocurrir que en esas condiciones no es necesario ningún aparato extra de seguridad para garantizar su vida. Su vida está, y él de hecho es una práctica que tiene, porque sabe que colocarse en manos del Estado Mayor Presidencial va a implicar cortar la relación con la gente, va a implicar instalar una distancia, y en ese momento el sistema que fue derrotado en las elecciones, no solo por la figura de Andrés Manuel, sino por el movimiento ciudadano, vería cortada su relación. Por ejemplo, las manifestaciones, las entregas de petitorio, los intentos de conversación, las selfies que la gente se toma con Andrés Manuel. Antes de ayer apareció una cola de gente, inclusive muchos del extranjero, tratando de sacarse una selfie con él en el aeropuerto. Esas cuestiones se verían cortadas. Y a partir de ese momento, el sistema que fue derrotado, el sistema que genera gobernadores como el de Chiapas, el actual gobernador de Chiapas, que además es senador y que ha reformado antes de ayer 4 artículos de la Constitución chiapaneca para que él pueda ser el gobernador sustituto de sí mismo. Es una figura muy interesante. En ese sentido reconozco que otra vez el surrealismo mexicano ganó el primer punto respecto a la Argentina, sigue como siempre ganando la vanguardia del surrealismo mexicano. Imagínense, un senador que después regresa como gobernador siendo sustituto de sí mismo como gobernador. Entonces, bueno... Oye, pero hasta ahora no encuentro dónde dices que no estás de acuerdo conmigo. Yo coincido en todo lo que estás diciendo. No, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel de que hay que disolver, hay que regresar a las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Presidencial, que son parte de los aparatos hay un artículo... un momento, de los aparatos muy costosos, en el penúltimo número de la revista Proceso, que hace un análisis muy puntual sobre el costo del aparato que es el Estado Mayor Presidencial. Yo he visto cómo se comporta el Estado Mayor Presidencial en vivo y a todo color, en giras presidenciales y todo esto. Es impresionante el control que tienen de la vida del presidente y de todo lo que pasa en los alrededores. Pero nunca me imaginé que el aparato fuera de 6.400 personas. 6.400 personas dependen o sea, son parte del Estado Mayor Presidencial. Esto es verdaderamente una ofensa. Exactamente, sobre todo con un líder, insisto, la experiencia internacional es, miren, nos gusta o no, obviamente yo soy antinazi, estoy en contra de Hitler, pero el atentado más perfecto que se hizo contra él, que paradójicamente, no sé si ustedes saben, en Alemania, cuando se festeja el Día del Ejército, lo que se festeja es el atentado que hizo un militar contra Hitler en su búnker de seguridad, y ahí todo salió... Pone con la bomba debajo de la mesa. Exacto, y ahí Hitler salió con vida. Es decir, cuando hay un personaje, un líder, insisto, al margen de lo que nosotros podamos pensar, fíjense, Stalin muere por sí mismo, porque estaba encerrado en su habitación y creo que tuvo un ataque de hemiplegia, y entonces como estaba encerrado por dentro y tenía un sistema de seguridad para evitar, según él, que lo asesinaran, no pudo recibir exactamente para Trotsky, salvarlo. ¿Tienes un ejemplo, Trotsky? Claro, pero Trotsky estaba justamente aislado de la gente. Cuando los presidentes están aislados de la gente y quedan en manos de los aparatos, este aparato de 6.400 personas, no le garantiza, al contrario, no garantiza que un presidente
quede al margen de eso. Por eso recordé el episodio de Toral. ¿Piensas que haya un presidente más cuidado, más vigilado que el presidente de los Estados Unidos? Sí, y se nota que muy cuidado no es, porque las barbaridades que hace las hace igual. más vigilado, más cuidado por los cuerpos de seguridad. Sí, pero creo que es el más cuidado, ¿no? Sí, pero... Lo que le pasó a Reagan. Exactamente, te iba a recordar eso, o lo que le pasó a Kennedy. Digamos, los cuidados de los aparatos son cuidados, yo no digo que no, pero tienen una condición que es cortar el cuidado que la gente, el amor, el cariño, al margen de que uno esté a favor o en contra de sus políticas, le da a un político, eso se lo quitan de raíz. El Estado Mayor secuestra al presidente. Exactamente. Lo secuestra. Y entonces lo secuestra de los ciudadanos. Bajo el pretexto de la seguridad personal, bajo los pretextos de que la vida del presidente es lo más importante para el Estado mexicano, etcétera, se somete a la figura presidencial que ganó por la vía democrática, que en este caso tuvo más de 30 millones de votos, etcétera. Tiene que hacer lo que el Estado Mayor Presidencial le indique por su seguridad, y con base en ese principio, en esa premisa de la seguridad, es que tú vas a hacer lo que yo te digo. Te agradezco mucho, Jesús, este comentario, porque permites introducir un tema que Faustino y Edmundo seguramente podrán hablar sobre esto, que es la seguridad. A nombre de la seguridad se manda a la gente análisis, por ejemplo. Para cuidar al niño se le exige que se le hagan pruebas porque es muy inquieto en el salón. Como una pareja no funciona bien, vaya a saber si hay alguna en el mundo que funcione, se la manda a terapia. Por su seguridad, por su bien. Las cosas que se hacen a nombre de nuestro bien tienen un pequeño detalle, que es que nosotros dejamos de ser tomados en cuenta. Es el bien que otro nos quiere imponer. Claro. Sí, yo creo que la gente decidió, los ciudadanos en México, a mi gusto, insisto, estén a favor o en contra de la política de López Obrador, porque hay que ver qué pasa a partir del 1 de diciembre, pero aparte de eso, la gente decidió quitarse la seguridad que el sistema del PRI otorgaba. ¿Sabes qué cosa? Esperamos, Alberto, que el ejemplo de López Obrador se derrame en los secretarios, en los subsecretarios, en los directores de área, en los gobernadores, en los secretarios de gobierno de los estados, en los presidentes municipales. Tú sabes que Puebla, el pasado gobernador Rafael Moreno Valle, tenía 30 personas cuidándolo de 24 horas en turnos de 12-12, y que después de que él salió, bueno, un poco antes se reforma la ley para que el exgobernador pueda contar con el equipo de seguridad personal a lo largo del resto de su vida, de por vida. ¿Sabes lo que nos cuestan esos 30 individuos cuidándolo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero por eso toco un tema que atañe al psicoanálisis. La seguridad es algo que se le impone a alguien a nombre de su bien. Las políticas que se hacen a nombre del bien terminan perjudicando a las personas que así son cuidadas. Por ejemplo, a muchos niños se los retira de su familia porque su familia es disfuncional, porque el padre es violador, la madre prostituta, la tía ladrona, el tío secuestrador, etcétera, etcétera. Y se lo quitan de ahí, va al DIF, va a estos centros terribles, centros de concentración sin alambradas, donde se aloja a estos niños, pero se olvida un pequeño detalle. Cuando se habla con estos niños, los niños lo que decían es que querían volver a su casa. Porque decir que un padre es violador, eso es una figura psicológica, psiquiátrica, jurídica, pero eso no es un padre. Decir que una madre es prostituta, eso no es una madre. Decir que un tío es ladrón, incluso voy a tocar un tema delicado, que lo violan, etc. Pero querían volver a su casa, porque ahí nacieron.
¿No es casualidad? ¿No les parece a ustedes que es extraño que si las estadísticas dicen algo, el país más pobre que hay sobre la Tierra, parece que no le gana a nadie, que es Sri Lanka, creo que ganan $1 cada 4 meses y le va muy bien, sin embargo son los tipos más felices? Y viven entre gallinas, puercos, perros, son los únicos que se salvaron del tsunami porque se les ocurrió seguir a los animales que tenían en sus casas, que son catalogadas de pobres y antihigiénicas, que se iban hacia arriba. Entonces, los siguieron y se salvaron, mientras los que estaban llenos de tecnología estaban en la playa mirando, uy, qué ola tan alta, qué bien, ¿me puedes pasar el bronceador que quiero ver este espectáculo? Y claro, llegó la ola y se lo llevó a todos, ¿no? Y se fueron con el espectáculo. Otro comentario de lo que tú estás diciendo, me parece interesante tocar el tema de lo que es la seguridad, ¿no? Tú decías algo como que lo más seguro es que no es seguro. Y esto lleva a una cuestión importante, ¿no? La vida se puede vivir sin seguridad, es decir, expuesto a todas las sorpresas que puede dar la vida. Si uno viviera con tanta seguridad, ya no hay chance de tener sorpresas, ya no tendría uno chance de tener asombro, la creatividad. No, imagínese la seguridad en el matrimonio, ¿no? Si alguien le da seguridad en el matrimonio, uno está condenado de por vida. Pero además porque la gente se olvida que al señor seguro... Experiencias personales en público. Que al señor seguro se lo llevaron preso. Muy bien. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Muy interesante hoy tu comentario. No, es que hoy lo dejas hablar. No, yo siempre lo dejo hablar, siempre lo dejo hablar. No, yo agradezco mucho a Jesús, que es un periodista incisivo, introspectivo y que él hace valer su lugar y está bien ahí a ver quién grita más fuerte, a ver por quién suena, quién hace tronar los chicharrones. Y le pido una disculpa al teólogo que no pudimos hablar más de un tema que a mí sí me interesa como analista, que es el tema de la esperanza. Creo que el análisis tendría que cambiar bastante en relación a ciertos pre y perjuicios sobre el tema de la esperanza. Digo, la esperanza de un mundo que se puede construir en esta vida, me refiero a esa esperanza. Muchas gracias, Alberto. Saludos, Alberto. Ok, hasta la próxima. Saludos. La próxima semana. Hasta luego.